sí. Bueno, jóvenes, este tercer registro que estamos iniciando trata sobre el desarrollo humano, trata sobre personalidad y también trata sobre, sobre la relación médico-paciente y la iatrogenia. Como ya hicimos una guía 1, hicimos la guía 1 donde no expusimos, sino que solamente hicimos un trabajo bibliográfico. En la segunda, pues hicimos un trabajo bibliográfico y también expusimos el tema. Si ustedes notaron, pues en el primer registro, pues ustedes no tuvieron una exposición del tema, pero ya en el segundo sí. Algunos quizás fue como algo interesante a poder exponer, para otros quizás fue un poco complicado, pero la idea pues era poder investigar y poder compartir ese conocimiento. Quiero mencionar que hay muchos que se esmeraron en todo lo que hicieron. Otros pues, pues quedaron allí debiéndonos un poquito, ¿va? Pero bueno, creo que ese es el proceso de aprendizaje, ¿va? Ir constantemente mejorando, porque pues cuando ustedes ya vayan en otros niveles, pues van a tener que hacer investigación y a la vez también exposición. Así que este es solo un poquito para que se vayan como adaptando a esa parte ahí. En la tercera no vamos a exponer, vamos a hacer una pequeña investigación en el sentido de que ustedes van a hacer un video en el cual se los voy a asignar un tema. Yo les voy a asignar. El video no debe de pasar de 12 minutos o 10 minutos de un tema de los que tiene relación con este segundo periodo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Como los grupos he visto que se mantienen estables, entonces vamos a usar esa misma línea de trabajo. Entonces, ya esta semana que viene, pues ya va a estar la guía número 1. ¿Cuándo me lo van a entregar el video? Me lo van a entregar una semana antes que termine nuestro tercer parcial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes van a filmarlo, van a grabarlo, perdón. No tienen que reunirse en ningún momento, sino que cada quien en su casa, puede ser en el patio, puede ser en el parque de la colonia, puede ser ahí en su cuarto también, en su lugar, en su casa. Y uno de ustedes pues lo va a editar, lo va a subir a una plataforma de la que ustedes pues conozcan, pues la más común es YouTube, entonces ahí la van a subir. Solamente me van a hacer llegar el link para que pues yo pueda verlo y si es posible, pues lo voy a compartir en la sección. Lo único que ustedes me van a hacer es un resumen de 2 páginas sobre el tema que les va a tocar. Por ejemplo, a alguien le puede tocar adolescencia. Entonces, 2 páginas de lo que es, ¿cómo se llama? El tema de adolescencia y el video que me van a mandar el enlace. Y ese resumen, ustedes me lo van a enviar yo voy a asignar una tarea, un espacio que diga tarea para que ustedes suban ese resumen con una portada, los nombres y las personas. Dígame, Marvin. Tengo una pregunta, licenciado. Dígame. ¿Y el video se puede grabar por Zoom también? Sí, sí, sí se puede. O sea, Ok, desde su casa. Nadie, con esto yo les quiero pedir por favor que no vayan a salir de su casa. O sea, mire, el profesor me ha dicho que grabemos el video y tenemos que reunirnos. No lo tiene que hacer, sino que desde su casa puede usar plataforma Zoom,
puede usar su celular. Todos tenemos un celularcito ahí. Algunos, un celular de primera, otros de segunda. Yo tengo quizá uno de quinta, ¿va? Y pongo la camarita ahí y ya grabo la parte que me va a corresponder, ¿va? Yo les voy a mandar una guía, pero les decía una guía que yo se la voy a mandar para que ustedes se vayan dirigiendo qué es lo que va a llevar el video. En el video ustedes tienen que entrevistar a un profesional. Por ejemplo, si es en adolescencia, la adolescencia, por ejemplo, pueden entrevistar solamente a una persona, o no pueden entrevistar a un doctor, pueden entrevistar a un docente, pueden entrevistar a un psicólogo, pueden entrevistar en todo lo que les estoy, un trabajador social, Lo una, podemos entrevistar a usted, Rick. no, a mí no me pueden entrevistar, sino que tienen que entrevistar a otro. Vaya, entonces, pero también usted le hacen la pregunta vía WhatsApp, por ejemplo. Le envían la pregunta y el que les conteste la. Y entonces ustedes agregan el audio de él y una fotita si él quiere, porque muchas veces no quieren que se les grabe. Entonces una foto donde él, o el nombre de él y el audio de él y lo agregan al. Todos deben de salir en el video, eso sí, se les tiene que ver el rostro a todos. ¿Se comprende? ¿Se comprende, Sí, jóvenes? Lick, se comprende. Vale. Sí, licenciado. Si ya después de unos 15 días, ustedes quieren eliminar el video de ahí del link, pues lo hacen también, o sea, lo eliminan para que pues no ande ahí ya que nadie tenga acceso. También podemos solamente o me ponen el acceso directamente solo amigo. Entonces, para que lo podamos ver. Entonces, yo les voy a mandar una guía para que ustedes puedan trabajarlo y puedan realizar esa tercer trabajo. No sé si tienen alguna pregunta con referente al tercer trabajo que vamos a hacer. Sí, licenciado. Con Es respecto, Va, la con señorita respecto- Ana y después señorita Fátima, dígame. ok, gracias. Con respecto al resumen, serían 2 páginas del resumen de la investigación, ¿verdad? Y podría decirse que 3 con la portada y los Sí, participantes, ¿no? y el nombre de los Así sería. participantes. Correcto. Muchas gracias. Y pues vuelvo a mencionar, todos tienen que salir en el video. O sea, todos tienen que tener una participación. Así que el video puede durar de 10, máximo 10, se pueden pasar 2 minutos más. Y ese sería el trabajo que vamos a hacer, el último trabajo. ¿Cuándo me lo van a entregar? Una semana antes de nuestro parcial. Así que eso sería. No sé si alguien tiene otra pregunta. Señorita Fátima, díganme. Sí, y es necesario que entrevistemos a alguien. Sí, sí, es también algo importante. ¿Me escuchan bien, jóvenes? Sí, licenciado. No se Sí se escucha cortado. oye, sí se oye. Vale. No. Entonces, sí es importante, sí es algo que sí deben de hacer ustedes, de entrevistar a una persona. Pero ¿por qué la pregunta, señorita Fátima? No, es que era una consulta, porque, o sea, me imagino que puede ser una opinión de alguna persona. Podría ser también, sí, correcto. Sí. Ahora, sí, al final no pueden encontrar a nadie, pues ustedes dicen, mire, fíjate que ya lo intentamos y no tenemos a nadie, pues entonces ustedes deben de llenar ese hueco en el video. Señorita Diana, dígame. Muy buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo hasta ahorita me he podido unir a la clase porque tenía unos problemas y quería saber de qué actividad están hablando. Estamos hablando de que vamos a hacer unas enchiladas con huevito y entonces estamos buscando los ingredientes de todos ahorita. ¿Va? No, son mentiras, son mentiras. Es broma, es broma. No, estamos hablando de un video que que ustedes van a hacer como grupo. Entonces yo les voy a asignar el tema y ustedes van a preparar ese video. El video debe durar 10 minutos y me lo van a entregar una semana antes del parcial. Entonces ustedes
se van a poner de acuerdo cuando ya la miren la guía número 3, cómo van a desarrollar el video. Entonces, eso es lo que estamos ahorita pues, discutiendo, señorita Diana. Eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, licenciado. Entonces, cuando ya tenga allí cuando ya viene la guía, pues se van a poner de acuerdo y no debe pasar de 10 minutos. Y estábamos hablando de que, de acuerdo al tema que les toque, pueden entrevistar a un profesional. Y que no es necesario salir de la casa para hacer este video, sino que desde su casa lo pueden hacer. Bueno, jóvenes, no sé si alguien tiene otra preguntita por ahí, por favor, que nos la haga. Ay, disculpen con la broma, no es la intención. No se preocupe, licenciada. Hasta los ingredientes andaba buscando allá cuál me iba a tocar. Yo también me emocioné. Yo también. Está bueno, va. A mí hambre me dio. Hubiera dicho otra cosa, va. Usted hubiera dicho otra cosa. Bueno, pues pero como la señorita Astrid es la representante legal del grupo, ¿va? Que le toque a ella, ¿va? Yo los invito. Bueno, pues vamos a compartir el tema de este día. Ya estamos, bueno, quiero compartir miramos esta presentación, jóvenes. Sí, Lick. Sí, bueno, cuando hablamos del desarrollo humano, jóvenes, vamos a decir que esto es parte de un campo en la evolución permanente que los seres humanos, pues, vamos a experimentar. Desde el momento, jóvenes, desde el momento de la concepción, los seres humanos, pues, emprendemos un proceso de cambio que continúa durante toda la vida. Una célula única se convierte en una persona que vive, respira, camina y habla, fíjense. Esta célula única se convierte en un individuo también singular. Oiga, pero los cambios por los que pasamos los seres humanos durante la vida tienen aspectos en común. Así que es algo que tiene esa dualidad ahí, ¿no? Ahora, por ejemplo, los bebés crecen y se transforman en niños, que siguen creciendo hasta convertirse en adultos. Así que de la misma manera, ciertas características humanas siguen pautas comunes, fíjense. Siguen pautas comunes. Por ejemplo, los niños tímidos, muy probable es que serán adultos tímidos también. Entonces, vamos a decir que tienen esos aspectos ahí. Señorita Cindy dice que está almorzando algo tradicional, dice. Está bien, muy bien. Entonces, allí vemos, jóvenes, cómo se va desarrollando esta parte ahí. Ahora, los seres humanos, jóvenes, vamos a mencionar estas definiciones ahí. El desarrollo humano, jóvenes, y aquí presento esta definición. El desarrollo humano es el estudio, vamos a decir, científico de estos esquemas de cambio, y es de cambios y estabilidad. Por eso el desarrollo humano es sistemático. Fíjese, es sistemático. ¿Qué quiere decir eso? Es coherente y organizado, joven. Por ejemplo, un niño de un recién nacido, no le vamos a ver barba o bigote o vellosidad en su cuerpo, no le vamos a ver eso. Tampoco no va un niño que acaba de nacer, un niño que no va a empezar a hablar ya y le va a decir al doctor, no me pegue. No,
Por eso es coherente y es organizado. Por eso hablamos que es sistemático. Su fin es enfrentar también las condiciones internas y externas de la vida. Ese es al final el propósito también. Entonces, por eso se llama que tiene una función adaptativa, jóvenes. Porque su fin es enfrentar las condiciones internas y externas. Cada una de las etapas que vamos viviendo nos van sirviendo para adaptarnos a la siguiente etapa. Por ejemplo, ustedes ahorita que están en la etapa de la, vamos a ver, entrando a la juventud, muchos de ustedes están entrando a esa etapa de la juventud, les va a servir, esa etapa de la adolescencia les ha servido para introducirse a ese mundo que hoy llamamos la juventud. Entonces, nos va preparando de manera interna y externa. En todos los aspectos, pues, por ejemplo, aspectos físicos, pues. Aspectos físicos que nos van sirviendo. Por ejemplo, cuando estábamos quizás niños, no teníamos la capacidad para estar, ¿cómo se llama? En una tensión, por ejemplo, de 2 horas ante el maestro. Eran periodos muy cortos los que se daban pero después, ahora en este tiempo ya de la juventud, ya ustedes pueden permanecer periodos más largos, sentados, allí recibiendo una clase. No digo que no se van a aburrir, claro que sí, porque se pueden cansar, se pueden fatigar, pero esas etapas le han servido para llegar a este momento. Así que el desarrollo sigue diversos caminos que pueden o no tener una meta definitiva, pero alguna conexión hay entre los cambios, a veces imperceptible, ¿va? Que lo componen. Hay cambios que no los vamos a experimentar, no es que ya digamos soy joven y ya me transformé ya y empiezan a darse cambios bien marcados. Ahora, por ejemplo, en la adolescencia sí se dan cambios bien y que marcan, por ejemplo, el inicio de esa etapa. Pero cuando llegamos a la etapa adulta, muchas veces no logramos hacer esa diferencia entre qué cambios se están produciendo en el ser humano. Muchas veces son imperceptibles. Entonces, eso suele pasar ahí. Así que quizás hacernos algunas preguntas. ¿Qué características es más probable que perduren? Quizás podríamos hacernos esa pregunta. También, ¿cuál es predecible que cambie y por qué? ¿Va? Hay aspectos también que como seres humanos podemos en alguna medida quizás cambiar. Y quiero decirles que son algunas de las preguntas que se intentan siempre responder. Muchas veces los padres llegan a la consulta, muchas veces puede ser médica, y entonces empiezan a preguntarle, mire, ¿es normal que mi hijo le pase esto? ¿Es normal que solo sueño le das a esta edad? ¿O que coma demasiado? ¿O que fíjese que lo miro muy activo? Lo miro también que es muy social, pero también puede ser muy tímido. ¿Es normal eso? Entonces le preguntan también al psicólogo o al maestro también, miren, dice que yo miro que a mi hijo le cuesta, por ejemplo, estudiar. Y entonces, ¿será eso permanente? Dicen los padres. ¿Se va a seguir dando? Mire, es que fíjese que mi hijo no crece, fíjese. Mi hijo bien chiquito siempre, o mi hijo pegado como decimos en el buen salvadoreño, un estirón. Entonces, esas son como algunas preguntas que todavía se están allí, intentando siempre responder, ¿no? Porque cada ser humano es totalmente diferente, ¿no? Así que cuando mencionamos esto, jóvenes, nos vamos a la siguiente parte, ¿vale?
¿Cuáles son esos antecedentes, jóvenes, que nos llevan a discutir estos cambios? Aquí lo que queremos hacer es un poquito la historia, jóvenes. Por ejemplo, es el estudio científico del desarrollo humano. Y esto comenzó con los estudios de la niñez durante el siglo XX, el siglo XIX. Vamos a decir, hace poco. Por ejemplo, la disminución de la mortandad. Quizás sus abuelos o bisabuelos le habrán contado de que en la familia fueron muchos, pero que al final solo sobrevivieron 3 o 5, porque morían o al nacer, o días después, o meses después, morían. Pero con toda la información, con todo, por ejemplo, las investigaciones, pues las vacunas, la calidad de vida, por ejemplo, el agua, los servicios de salud, eso pues disminuyó mucho la mortandad. Ahora pues hay enfermedades que no se dan fácilmente pues en nuestros medios, han sido en alguna medida controladas por todos estos avances que han existido. Por ejemplo, hablando de internamientos también, internados también. Leyes sociales, por ejemplo. Antes las personas, y antes o antes de la revolución industrial, pues se daban una serie de conflictos laborales donde las personas trabajaban largas jornadas y habían pues muchos accidentes, muertes, y entonces ahora pues ha cambiado todo eso. Hay jornadas laborales de 8 horas, las diurnas, las nocturnas se pagan diferente. Entonces, esto pues ha adquiriendo pues de esta forma pues la niñez mayor importancia también. Entonces ahora pues hay muchos programas y ahora pues hace algunos años en nuestro país surgió la Lepina como un reconocimiento, vamos a decir, como un apoyo tanto, hablemoslo, legal, pues, para la niñez. Entonces, esto pues ha ido en avance también. Otro de los aspectos también que debemos nosotros considerar es la adolescencia. Esta se consideró una fase separada recién del siglo XX. Antes no se consideraba la adolescencia. Por ejemplo, se era niño y después se pasaba ya a la etapa cuando ya se empezaban a notar, por ejemplo, los cambios físicos. Ya un niño, quizás usted habrá escuchado de parte de sus abuelos, sus tíos, dicen, mira, yo a los 12 años ya estaba trabajando. Yo a los 10 años pues ya iba a la corta. Yo a los 8 años pues ya estaba sembrando. Quizá le habrán contado eso, porque antes esto no se consideraba como una etapa, pues, que se reconocía, sino que se pasaba de niño, pues ya a la parte de responsabilidad. Y ahí en ese tiempo de los 12, 14, 15 años, algunos empezaban a establecer familias ya podían, como decimos, acompañarse, juntarse ahí con otra persona y ya formar una familia. Y si usted recordará, pues si ustedes quizás hacen un poquito de memoria, la abuela, pues de 14 años ya era mamá, pues. Ya el papá de 15 años, el abuelo, ya el abuelo o el bisabuelo ya era abuelo a los 14 años. Entonces, pero con todas las investigaciones y todos los cambios que se han venido dando en el mundo, pues entonces ya se empezó a reconocer la etapa de la adolescencia. No digamos en otros países, ¿verdad? Orientales, donde, por ejemplo, ya hay esas etapas, pues ya se consideraban como personas que podían tener cierta responsabilidad.
También otro aspecto también, y estamos haciendo un antecedente histórico, es el interés por el desarrollo en la edad adulta también. Por ejemplo, aquí hablamos ya del potencial que el desarrollo del ciclo vital se convierte en un campo de estudio, de la concepción hasta la etapa final, que es la edad adulta. Así que por eso vamos a decir que los profesionales que estudian la ciencia del desarrollo son conocidos como científicos del desarrollo, donde pues pretenden pues dar una explicación a todos esos campos. El trabajo puede tener un efecto notable en la vida del humano, ya que los resultados de sus investigaciones encuentran aplicaciones directas, por ejemplo, en la crianza, educación, salud y políticas sociales. No sé si usted recordará, y yo quisiera que ustedes me dijeran, puede ser que más de algunos me digan, mire, fíjate, a mí todavía ayer me pegaron, pero la disciplina hoy ha cambiado mucho. Por ejemplo, la crianza también. Hoy hay un poquito más de libertad. No digo que ha sido quizás un total libertinaje, pero, por ejemplo, antes los padres, pues, castigaban al hijo con garrote, con cincho, con chancleta, si era posible, pues, hasta con un machete, ¿va? Pero yo les pregunto ahora a ustedes, ¿cómo los han castigado a ustedes? O desde hace cuánto ustedes no les pegan sus padres, vamos a decir así, o los disciplinan de una manera física, vamos a ver. Si alguien me quiere decir algo. Señorita Cindy, dígame. Fíjese que a mí, yo recuerdo que la última vez que me pegaron, ¿Sí? yo le dije a mi abuela, porque yo me crié con mi abuela, ella es la que me hacía todo eso, entonces yo le dije a mi abuela, le dije que esta sea la última vez que se me pega. Eso fue cuando tenía 15 años y esa fue la última vez que me volvió a... Sí. Y hoy tiene 16 años. Mentira. 19 tengo. ¿Cómo dice? 19 tengo, ya pasó hace 4 años, pero Sí. desde entonces fue la última vez. Muy bien. Manuel, dígame, y después, Adrián. Dígame, y después, Adrián. Pues de pequeño a mí quien más me pegaba era mi papá, pero él la última vez que me pegó, sin mentirle quizás, fue cuando tenía 10 años, ahorita tengo 18, o sea, ya hace 8 años. Quien me pegó ya estando grandecito, por así decirlo, fue mi mamá, pero fue cuando tenía 15 y desde entonces no me ha vuelto a pegar. Ya no le han vuelto a pegar. Muy bien, muchas gracias. Adrián. A ver, Adrián. A mí, la última vez que me pegaron con cincho fue cuando tenía 12 años. Y la última vez que me acuerdo que mi mamá me pegaba porque yo con ella me crié la mayoría del tiempo, fue como a los 15 años. De ahí me hice más alto que ella y creo que ya no me quiso seguir pegando por eso. Está bien. Señorita Diana, dígame. En mi caso, mis papás nunca me pegaron, solo me regañaban. ¿Vieron? Ahí está, miren. Entonces, si ustedes notan, gracias, Diana, si ustedes notan, hay casos donde ya ni se acuerdan, pues, sino que los padres hablaban, pues, pero antes no, yo recuerdo que mis padres o sea, era del cincho, el chilillo, como decimos, pero en este tiempo, ahora a los hipotes no se les pega, pues, hoy, en la actualidad, jóvenes, ya se les enseña de otra manera, se les habla de otra manera. El castigo, pues, y con esto no estoy diciendo que estoy fomentando el castigo, estoy diciendo de que ahora, pues, los padres ya no utilizan ese recurso como una manera, sino que la crianza es totalmente diferente como antes nuestros abuelos, nuestros padres, y ahora nosotros estamos llevando eso. Edgardo me dice que yo tengo aquí algunos mensajitos. La última vez dice, señorita Ana, hace 5 años. Edgardo dice, a mí sí me volaban con todo eso, pero me corría ya, me hacía
A veces me hacía él, no terminó la idea ahí. Vamos, bueno, está bien. Pero ahora, el fuerte, pero ahora soy un hombre de serio, ya no me dan. Está bien, excelente, muy bien. Estoy viendo los mensajitos por aquí. Entonces lo que estoy tratando la manera de decirles es que ha cambiado y es en base a todo esto. Por ejemplo, también la educación. La educación ha cambiado. Por ejemplo, los docentes antes le pegaban a uno, pues les pegaban como decimos en el buen salvadoreño, su coico. ¿Va? Era un maestro que tenía su anillo, ¡pum! Los métodos también, era el bochorno, era ¿cómo se llama? Exponerlo, el castigo también. Pero ahora no, ahora eso ha evolucionado ahora tanto que ahora los maestros pues se acoplan a los procesos de enseñanza más aplicados al alumno. Igual la salud también. Hoy hay profesionales para el niño, pediatras, para el adolescente, para el adulto, para el joven, para el adulto mayor. Entonces, y las políticas sociales también. Las políticas sociales. Antes, quizás no había mucho, por ejemplo, todos estos programas. No estoy hablando del gobierno, si estoy hablando en general, pues que han ido pues enfocados en ese aspecto. Algunas cosas buenas, otras cosas malas, pero ahí vamos a cada quien con su criterio, pues las va considerando. Entonces, por eso el concepto, jóvenes, el concepto del desarrollo, como fue un proceso que dura toda la vida, jóvenes. Así que no puedo decir yo, ya no quisiera ser adulto o adulto mayor. No, ya no, no. Si no me muero, pues voy a tener que pasar también esa etapa. Y que se puede estudiar científicamente, ¿va? Se conoce como el desarrollo del ciclo vital, jóvenes. El desarrollo del ciclo vital. Voy a poner aquí la extensión que ya está acabando la batería. Entonces, cuando mencionamos esos aspectos, jóvenes, cuando mencionamos estos aspectos de cambio, por eso consideramos, jóvenes, que el estudio del ciclo vital es de carácter interdisciplinario. Aquí, por ejemplo, hablamos de la psicología, hablamos de la psiquiatría, de la sociología, la antropología, la biología, la genética, la educación, la historia, la filosofía, la medicina. Todos estos elementos y otros más se unen a darnos una explicación del desarrollo. En algún momento vamos a necesitar de la psicología, o ya lo estamos viendo, ya lo podemos desarrollar. En otro momento vamos a necesitar la psiquiatría. Uy, ¿cómo es eso, profesor? Pues sí, en algún momento quizás vamos a necesitar la asistencia de un psiquiatra. La sociología también, cómo nos formamos grupos, cómo establecemos familia, cómo establecemos grupos sociales, a qué grupo pertenecemos. La antropología, nuestras raíces, y qué nos dice todos esos cambios que se han venido dando. La biología en cuanto a cómo funciona nuestro organismo. La genética, por ejemplo. Cuando yo voy al hospital, me dicen, ¿y usted, sus padres tienen alguna enfermedad? Y yo tengo que decir, fíjense que ellos tienen esta y estas enfermedades. Entonces, bueno, es hereditario, dicen ellos. Entonces hablan de la genética ahí, por mencionarles un ejemplo. La educación también. ¿Cómo hemos sido educados? ¿Dónde hemos sido educados? ¿Qué tipo de educación hemos venido desarrollando? La historia también. Aquí hay compañeros que vienen de otros países, somos muy diferentes, nos han pasado cosas diferentes, hemos experimentado muchas cosas, hay gente que ha sufrido más que otros, y aún a los que estamos aquí en este grupo, vamos a decir que algunos ya han tenido experiencias bien duras de vida, pues. Entonces, todo eso va formando la filosofía de vida, ¿va? Hay gente que va formando una idea, un pensamiento, una forma, y ahí quizás meteríamos también parte de esa religión también. Entonces vamos enfocándonos en eso, un estilo de vida. Yo pude haber nacido en un grupo religioso, pero mi forma de ver la vida, mi forma de
de conocer el mundo y cómo yo lo percibo va a cambiar al final también. Entonces, ahí hablamos de aspectos filosóficos y la medicina, pues. Bueno, en el caso de ustedes la están estudiando, la van a conocer, pero en algún momento también van a necesitar de un médico que les ayude también en cuanto a su salud. Así que vemos aquí ese aspecto también. Lo otro que es la psicología del desarrollo. Por eso les mencionaba que el trabajo es algo notable porque nos permite dar una explicación científica de ese trabajo. Así que sus efectos, como ya lo dije, en la vida del ser humano es que permite pues dar explicaciones directas en muchos aspectos de la vida. Por ejemplo, trabajo, por ejemplo, educación, como ya lo he mencionado. Por eso vamos a decir que es el estudio científico de los cambios y la continuidad a lo largo del ciclo vital, jóvenes. Entonces, muchas veces tenemos muchas ideas ahí, ¿va? Que muchas veces nos suelen pasar. Por ejemplo, a la niña le pueden decir, a la edad de los 12 años o 11 años te va a llegar a visitar un viejito. Esa es ante las tradiciones. O, por ejemplo, y otras ideas que andan por ahí, ¿va? Pero al final hay una explicación de los cambios que se dan. Por eso hablamos del estudio científico de los cambios y en la continuidad del ser humano también. También hay tipos de cambios en el desarrollo. Vamos a decir que los cambios pueden ser de dos maneras, miren, jóvenes, cuantitativos y cualitativos. Así que ahí hablamos de esos cambios que se van a experimentar, tanto aspectos cualitativos que tienen que ver, por ejemplo, cuantitativos, por ejemplo, el peso, la estatura, los años también, todos estos elementos, pues nos dicen, un niño está creciendo, un niño tiene esta edad. Por ejemplo, no vamos a ver a una persona de 50 años haciendo un berrinche en un súper, tirándose en el suelo porque la esposa no le quiso comprar el último, o no le quiso comprar el café descafeinado, no, sino que ya sabemos que, no, tiene 50 años, algo le está pasando. Pero si vemos a un niño que tiene 3 años y hace eso, pues en alguna medida hasta lo comprendemos, pues decimos, es normal que el niño haga eso. Y hay aspectos cualitativos que tienen que ver con la modificación en la clase, la estructura o la organización. Por ejemplo, ya hablamos, por ejemplo, los adolescentes se comportan de esta manera, el adulto mayor va a reaccionar ante este tipo de situaciones. Estamos dando ya aspectos que tienen que ver con cualidades también. Por eso cuando estudiamos el desarrollo humano, jóvenes, se generan conocimientos sobre los principios generales del desarrollo durante la vida. Entonces, ahí pues se dan una serie de explicaciones. Yo quisiera en este momento, como parte de esa participación, hay 59 compañeros conectados. Yo quisiera que ustedes me dijeran la edad que ustedes tienen ahorita y como estamos aquí haciendo un ejercicio de expresión, vamos a decir aquí, ¿qué edad le gustaría volver a experimentar? Si es las primeras etapas o la que está viviendo ahorita. Y algunos pueden ir un poquito más allá. Pero voy a pedirle a los 3 compañeros que están allí que nos den su opinión, pero por favor escríbanos allí en el chat qué edad tienen y qué etapa les gustaría que han vivido volver a tener, o qué edad les gustaría volver a tener. Señorita Cindy, señorita Ana y Marvin, por favor en este momento pueden hablar. Ok, creí que nosotros teníamos que escribirlo, no hay problema. Yo tengo 18 años actualmente
los cumplí en septiembre. Y creo que una de las edades que me gustaría volver a tener quizás sería de 9 a 12 años esa temporada. Fue una temporada bastante divertida, pero tengo un recuerdo muy hermoso en ese tiempo en el que pasé mucho tiempo con mi abuelita y ella falleció, más o menos ya cuando cumplí 12 años. Y ese fue un tiempo muy bonito para mí. De la etapa de 9 a 12, mi adolescencia prácticamente. Por ahí. Muy bien, excelente. Vamos a ver los demás compañeros. Yo tengo 19 años y me gustaría volver a la etapa cuando tenía como unos 12 a 13 años, porque yo siempre fui la niña responsable de la casa, entonces como que me adelanté bastante a mi edad como para ser muy responsable y me la quise tirar de madura en esos tiempos y creo que no disfruté lo poquito de adolescencia que me quedó. ¿Y le podría preguntar algo? ¿Y por qué usted dice Sí, dígame. esa responsabilidad? ¿Por qué se sentía con responsabilidad? Cuénteme. Vaya, es que como yo me crié con mi abuela, mis padres no estaban ausentes, pues entonces mi abuela solo se dedicaba como a darme la comida o a vigilarme que estuviera viva. Entonces todo lo que yo aprendí en mi desarrollo, ya sea infancia y adolescencia, todo lo que yo he aprendido desde que mis papás no están, yo solita lo fui aprendiendo, yo solita me fui velando por mí misma, pues de que todo lo que yo hacía lo hiciera bien y pues mis padres al ver que yo me valía por mí misma, me empezaron a dar más responsabilidades de las que a esa edad debería tener. Muy bien, excelente, muy bien. Gracias, señorita. Gracias. Marvin, dígame. Bueno, yo tengo 18 años y ya pensándolo un poco mejor, sí me gustaría tener, bueno, o volver a vivir mi etapa cuando yo tenía mis 6 o 7 años, donde pues realmente la mayor parte del tiempo me la pasaba viendo televisión, no tenía responsabilidades, jugaba más, tenía más imaginación. Básicamente eso, mi infancia, la etapa de mi infancia, donde tampoco las exigencias, digamos, en aquel entonces, cuando iba al colegio, no eran muchas, eran pocas responsabilidades, eran pocas tareas, que para ese entonces era como, wow, qué difícil, ¿verdad? Buscar, digamos, la definición de una palabra o buscar información sobre alguna tarea X de sociales, ¿va? Para aquel entonces era como que, uy, va, muy, muy difícil o muy trabajoso, pero ya siendo un poco más sincero y base a todo lo que he experimentado pues, y vivido hasta ahorita, sí me gustaría volver a ser un niño y, digamos, disfrutar otra vez mi infancia y quizás un poco mejor. Y pues tal vez tener una segunda oportunidad de, ¿cómo decirlo? De aprovechar quizás mejor el tiempo en el que yo eh, no tenía que ser ahora tratado casi que como un adulto. Muy bien. No sé si me doy explicando. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Fíjense, y es lo que estamos aquí hablando con esto que les he expuesto aquí, ¿va? De que nos ayuda a generar conocimiento sobre los principios generales del desarrollo durante la vida. Por ejemplo, las diferencias. Alguien podrá decir, es que la etapa de mi niñez fue igual que las demás. Posiblemente no sea así. Solo quiero mencionar que hay 27 comentarios hasta ahorita y somos 59, falta la mitad. Por favor, escríbanme ahí, por favor. Eso que les estoy solicitando, parte de la asistencia, jóvenes. Entonces, las diferencias y también similitudes. Hay cosas que nos hacen iguales. Por ejemplo, quizás ir a estudiar en diferentes colegios, ¿no? Algunos fueron a estudiar a colegios bien caros, donde quizás había de todo. Hoy otros fueron a estudiar a un centro escolar público donde quizás no era igual, habían más de 30 personas. Por ejemplo, yo estudié el bachillerato en computación, hoy ya no está ese bachillerato. Pero no habían computadoras, fíjense. Entonces, imagínense. Y quizás otros compañeros de otras personas que estaban en la misma edad,
que yo estaba, pero estaban quizás en un colegio, pues tenían un centro de cómputo, como así se llamaba y así se llama. Pero lo que estoy diciendo es que hay cosas similares y también hay diferencias, pues situaciones económicas también. Por ejemplo, algunos, como nos mencionaban ahí los compañeros, que hablaron, haberse criado con papá, otros con abuelas, y otros tener una buena salud, otros no, otros tener dificultades en cuanto a la salud. Pero hay cosas que también que compartimos. ¿Va? En esas diferencias y esas similitudes hay aspectos que también se comparten en el desarrollo. Así que, así como el grado, las condiciones de plasticidad o de modificabilidad del desarrollo. Cuando hablo de esto, hablo de, por ejemplo, hay compañeros que van madurando más rápido que los demás. Hay otros que, ¿cómo se llama? Necesitan ciertas etapas o ciertos procesos para madurar. ¿Va? Otros les costó, otros desde el inicio empezaron a ser responsables en eso. Así que vemos ahí esos cambios que se experimentan. También hablamos también de estos aspectos, jóvenes, de estos aspectos en cuanto a los objetivos del estudio científico del desarrollo humano, que son la descripción, la explicación, la predicción y el control. Cuando el campo del desarrollo humano se instituye como disciplina científica, sus metas evolucionaron para incluir, por ejemplo, la descripción, la explicación, la predicción y otro aspecto también, e intervención. Por ejemplo, para poder describir cuando dicen su primera palabra los niños, ahí estamos hablando del aspecto de ¿qué? De la descripción. Aquí mencionamos ese aspecto también, por ejemplo, cuando se dice la primera palabra, o qué tan amplio es su vocabulario, o determinada, por ejemplo, edad. Los científicos sociales observan grupos numerosos de niños y establecen normas o promedios de las conductas en diversas edades. Y es ahí donde, pues, podemos, ¿cómo se llama? Dar un acierto, pues, en qué cambios se está dando ahí. Cuando hablamos de la explicación, luego tratan de explicar cómo asimilan el idioma los niños, porque algunos aprenden a hablar más tarde que de lo usual, ¿va? O les cuesta, ¿va? También. ¿Va? Este conocimiento posibilita emitir pronósticos, ¿va? Pronósticos sobre el comportamiento futuro. Por ejemplo, por último, vamos a comprender la adquisición del lenguaje. ¿Va? Por aquí lo tengo ahí. Cuando hablamos de la predicción. Y también, pues, cuando hablamos del hecho de poder decir a futuro, este niño va a requerir de una asistencia, ¿cómo se llama? Terapia de lenguaje, que le ayude a mejorar este aspecto también. Comprender cómo lo va a adquirir. Por eso, el estudio del ser humano está en una evolución permanente, ¿va? Por eso mencionamos aquí, jóvenes, que el estudio del ser humano está en una evolución permanente y las preguntas, por ejemplo, que quieren contestar los científicos del desarrollo, los métodos que aplican y las explicaciones que proponen son más complejas y variadas de lo que eran apenas hace 25 años. ¿No? Lo que les mencionaba, ahora tenemos mucha información. Constantemente se están obteniendo más datos en cuanto a cómo se comportan los adolescentes, qué tipo de comportamiento se van dando en el joven, el adulto. Y ahí vamos, acuérdense que cada día se van agregando otros elementos también que se van siendo parte de nuestra cosmovisión. ¿Va? Por ejemplo, las relaciones matrimoniales, la familia, lo que en parte hablábamos en el registro anterior,
las relaciones sexuales, el uso de las drogas, el aborto, la religión, la educación, todos esos elementos, ¿va? se van confabulando y vamos obteniendo una serie de informaciones. Por ejemplo, ahora en la actualidad, bueno, hace algunos años, yo recuerdo que se creía que todos los adolescentes eran, o todos los jóvenes eran iguales, ¿va? Con las características, pero al estar investigando, nos dimos cuenta o se dio cuenta que habían ¿cómo se llama? Grupos pequeños, pues, que tenían intereses, por ejemplo, a la música, que tenían intereses sobre el arte, sobre el deporte, y una serie de ese grupo de adolescentes de que andan entre los 14, 15, 16 años, 17 años, había una serie de grupos pequeños que iban estableciendo lo que les llamaban tribus, ¿va? Un escritor los denominó tribus o subtribus también, que se iban conformando. Así que ya no se podía hablar de solo adolescentes, sino que cada grupo tenía sus intereses, su edad, sus características, sus intereses, bueno, una serie de situaciones. Y ahora yo les agrego otro aspecto más, la tecnología, pues. Quizá más de alguno ya tiene contactos con gente de otro país, ni los conocen, pero hablan. Pueden hablar de música, pueden hablar de arte, pueden hablar de arte culinario, pueden hablar sobre pintura, pueden hablar sobre baile, pueden hablar sobre deporte, pueden hablar sobre qué, sobre la vida, sobre la muerte, sobre Dios, sobre Satanás, sobre un montón de cosas ahora, jóvenes. Y entonces ahí miramos que, por eso decimos que el desarrollo, y esto estamos hablando de aspectos cognitivos, no digamos aspectos ya donde ya manifestamos la conducta. Por ejemplo, gente que se puede vestir de negro, gente que se puede, bueno, hoy vemos esa diversidad ahora, ¿va? Antes la gente se ubicaba, por ejemplo, un color rojizo, un color negro, un color, pero ahora plateado, hoy no, hoy es colores verdes, fluorescentes, de todo, pues. Hoy tenemos una diversidad de gustos, de intereses, por ejemplo, el uso de los tatuajes ahora. Con eso no estoy diciendo que eso sea malo, no estoy diciendo eso es malo, eso es bueno, sino que estoy hablando de hoy los intereses que lleva eso. La gente hoy, antes se creía que solamente aquel delincuente, aquel que salía de la cárcel, era que venía con un tatuaje, ahora no, se ha vuelto parte de la cultura del ser humano en todos los países, y la gente lo anda enseñando, pues. Por ejemplo, hoy vemos todo eso. Entonces, ¿cómo el desarrollo humano evoluciona, jóvenes? Y no sabemos qué más va a venir en este tiempo. Así que, no sé si alguien tiene alguna opinión con referencia a eso que estamos mencionando. Solamente 44 compañeros nos han comentado de la pregunta que hemos hecho. Quiere decir que, contando a las señoritas y el caballero que nos comentaron sus experiencias, tendrían que haber 47 mensajes. Y los demás compañeros de los 59, ¿qué estarán haciendo? Bueno, pues vaya usted a saber, dice por ahí un presentador. Entonces, estos cambios manifiestan el adelanto de los conocimientos, en la medida en que las nuevas jóvenes investigaciones perfeccionan o ponen en tela de juicio lo anterior. Hay cosas que ya se están perdiendo, cosas que ahora se comprueban o ya quedaron, como decimos, desfasadas, porque ahora pues hay un aspecto social que ya lo vamos a mencionar. Por ejemplo, voy a ir a esa parte ya, donde hablamos de esos aspectos tanto físicos, cognitivos y sociales, pues, que eso se manifiesta en cada una de las etapas del desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo físico, el desarrollo psicosocial, el desarrollo cognitivo
Y por eso vamos a decir que el desarrollo es biopsicosocial y agregamos el otro elemento aquí en la universidad que es espiritual. O sea que somos biopsicosocial y espiritual. Cuando nos referimos al aspecto físico, jóvenes, nos referimos al aspecto físico, vamos a decir que son, por ejemplo, el crecimiento del cuerpo, pues, el crecimiento del cuerpo, el cerebro, las capacidades sensoriales, las habilidades motoras y la salud son parte del desarrollo físico. Un niño de 2 años no va a salir corriendo, no va a salir caminando. Pero como vaya pasando cada una de esas etapas, fortaleciendo su cuerpo, entonces va a empezar primero a gatear, después a querer ponerse de una forma erguida y después dar los primeros pasos. Su primera marcha va a ser un poco inestable y como vaya en avance en su edad, pues va a fortalecer y después va a poder ya dar pasos firmes y después va a tener una marcha más rápida. Entonces, ahí hablamos del desarrollo físico. El desarrollo cognitivo, pues hablamos del aprendizaje. Todos estamos aprendiendo, en cada una de las etapas aprendemos. La atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, el razonamiento, la creatividad, todo eso tiene que ver del desarrollo cognitivo. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, cuando estaban pequeños, creían en Santa Claus, creían en muchos personajes? Pero cuando ya llegaron a una etapa, el pensamiento les cambió, se volvió más amplio. Y ahora pues ya no, ya eso quedó allí en la imaginación, ¿no? Pero vemos a un niño que todavía pues piensa que Superman vuela, pero ahora sabemos que eso fue parte de una película, pues, y que no es verdad, pues, es que ese héroe, pues, es ficticio, pues, entonces vamos ampliando nuestro conocimiento y lo vamos, como decimos, confrontando con la realidad y de una manera, pues, que lo podamos comprobar también. También mencionamos también el aspecto también psicosocial, ¿no? Psicosocial. Aquí hablamos de las emociones. Cuando estamos en los primeros años, lloramos para que nos den de comer, ¿va? O quizás hemos hecho nuestras necesidades fisiológicas. Lloramos o cuando nos sentimos que estamos lejos de mamá y de papá, ¿va? Ya en la etapa de la niñez, la infancia, pues ya le damos cierta dirección a eso. No está muy claro, pero ya nuestras emociones empiezan a tener un orden. Pues no digamos ya en las etapas de la adolescencia, ya sabemos por qué estamos llorando, por qué nos sentimos tristes o alegres, ¿no? También la personalidad se marca de una manera, pues, como decimos, más firme, ¿no? Y ahí hablamos de temperamento y carácter, ¿no? Y las relaciones sociales. Cuando estamos de los 6 años, 5 años, nuestros padres son, como decimos, nuestras figuras de admiración, pero después de ya un tiempo, ya no es que los eliminamos, sino que pasan a un segundo plano y quienes llenan en alguna medida ese espacio son nuestros amigos. Y nuestros amigos les contamos muchos secretos. Ellos son como una caja fuerte, que les contamos muchas cosas que muchas veces no se las contamos a nadie. Entonces ya hablamos igual que también en la etapa adulta también. Las relaciones sociales se van haciendo más pequeñas. Yo recuerdo, tenía un montón de amigos allá en la adolescencia, pero ahora ya son menos. Y no es porque seamos malos, no porque otros sean malos, sencillamente se vuelve un poquito más cerrado ese círculo, nos volvemos quizás más cuidadosos en la toma de decisiones. Ya no le llamamos amigos a cualquiera, ¿va? Sino que lo consideramos amigo a alguien que
que pueda estar en las buenas y en las malas, pero cuando estamos adolescentes a todos les llamamos amigos. Pegamos las grandes lloradas en el colegio y decimos hasta que la muerte nos separe, casi un matrimonio, pero ya en la etapa de la juventud y la adultez, pues las cosas van cambiando. No se digan en la etapa del adulto mayor, donde ya el círculo se vuelve más cerrado porque ya eso cambia, pues ya los amigos están falleciendo, la esposa falleció y la familia ya se va quedando esa persona. Y entonces ese es el aspecto del desarrollo psicosocial. También otro aspecto también que podemos mencionar es también que, por eso vamos a decir que el desarrollo es vitalicio, jóvenes, es permanente. Quiere decir que no podemos pararlo. Hay personas que han logrado, por ejemplo, ponerse alguna crema, ponerse alguna inyección en el rostro o hacerse una cirugía para padecer de menos, para disminuir en cuanto a su apariencia, pero el desarrollo, vamos a decir, es vitalicio, no se para, joven. También el desarrollo depende de la historia y del contexto también. ¿A qué nos referimos con eso? Que marca también parte de eso, donde vivimos, de donde venimos también, cuál es nuestro ambiente. Y quizás si nos preguntaran a qué país te gustaría ir o vivir, ¿alguien me podría decir eso, joven? Si yo le preguntara, si yo fuera el genio de la lámpara y les dijera, ¿a qué país quisieras ir? Inglaterra. Italia. México. México. Ahora, si yo les pregunto, ¿por qué quieren irse allí? No, perdón, yo quisiera ir a Grecia porque me encanta bastante la mitología griega y me gustaría saber un poco más. Ah, muy bien, gracias. Ir a Yo pasear. quisiera ir a Inglaterra. Ah, perdón. ¿Pero por qué? ¿Por qué, compañero, quiere ir a Inglaterra? Porque primero, ahí tienen buen fútbol y a mí me encanta bastante el fútbol. Ah. Y segundo, el clima de ahí, como siempre, bien helado y bien nublado. A mí me gusta el clima así. Muy bien, excelente. Entonces, tiene que mucho que ver. Yo quisiera vivir allá, dicen, Bien. en Europa. Dígame. Bueno, a mí me gustaría ir a México principalmente, una de las principales razones por la comida, o sea, los famosos tacos, los meros tacos mexicanos, ya sea de la calle o de restaurante. Eso, conocer más de su cultura, conocer famosos lugares turísticos allá como el Zócalo, así le dicen, el Zócalo, ir a ver un partido de Liga Mexicana al Estadio Azteca, qué sé yo, el América, el Cruz Azul, conocer una de sus playas, Cancún, Acapulco, porque, no sé, me parecen playas también muy hermosas, muy así para relajarse, cosas así. Podría ser una de mis principales razones para ir a México. Muy bien. Y una mexicana también. No, Manuel Valle. No vamos a quedar ahí. No. Está bien. Entonces, oiga, ¿cómo dice? A mí me gustaría ir a Suecia porque a mí me encantan los bosques y ahí hay bastantes bosques, también hay montañas nevadas, yo quisiera conocer la nieve. A mí me gusta mucho el frío, más que todo por eso, y más que todo porque hay bastantes islas, es como que una mezcla entre las tres cosas que a mí me gustan y sería bonito. Muy bien. Entonces, eso muchas veces también influye en la historia, donde vivimos. ¿Qué hubiese sido si hubiésemos nacido en esos países que anhelábamos ir? ¿Va? Quizás nuestras condiciones hubiesen sido diferentes, ¿va? Pero tenemos que hablar de lo que hemos experimentado. Por ejemplo, en nuestro país pues hemos vivido guerras, hemos vivido cambios sociales, políticos, y todo eso en alguna medida pues tiene mucha influencia pues en cómo nos ha llevado eso. No vamos a decir que eso tiene la culpa en lo cómo hemos vivido, pero pues depende de todos esos elementos también. Otro aspecto también es esto que les he mencionado aquí. Hay 3 sistemas de influencia, y ya con eso vamos a ir aterrizando. 3
Hay 61 comentarios. Vamos a... nos dicen Portugal. Quiero ver aquí las edades que tienen. Bueno, Escocia, Israel, Rusia. Tengo 19 años. Tengo 29 años, dice. Bien, está... Qué bueno que ya se nos incorporó. Tengo 19 años, dice. Tengo 20 años, 18 años. 19 años, 19, 18, 18, 18. 18, 17 años. Hay compañeros que tienen 17 años. 19 años, 20 años, muy bien. 17 años, dice. Me gustaría volver a tener 13. 17. Muy bien, 17 años, 17 años. 19, 23, 18, 18, 17, 20, 18, 18, 18, 18. Muy bien. Excelente, muy bien. Cuando les hablo de estos tres sistemas de influencia, vamos a decir que el desarrollo, pues, muchas veces se ve influenciado por esto, miren, por la edad, los eventos normativos relacionados con la edad. Y aquí lo voy a tener en este momento. Los relacionados con la edad. Todos los adolescentes o los jóvenes o los adultos, en alguna medida van a tener esas características o cualidades o maneras de comportarse. Por ejemplo, la gente no va a pasar la pubertad a los 35 años o la menopausia a los 12, sino que la pubertad pues va a empezar más o menos o algunos a los 11 y va a terminar tipo 18 años. O hablan de una década, 10 años. Esos son aspectos que son influencias normativas de la edad. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, en algún momento, entonces, por ejemplo, permítame que lo que les estoy mencionando es que hay etapas que uno va a disfrutar, por ejemplo. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando ustedes tenían unos 12 años, algunos andan en los 18, su artista favorito, ¿quién era? Selena Gómez. Y ahí tenía la foto de ella. Pero a los 6 años, o a los 5 años, quizás no era él, sino que era un personaje de Disneylandia. Y ahora, ¿quién será su artista favorito? Y que posiblemente lo tienen allí en la casa, en la pared de su cuarto. Entonces, esas son etapas que se experimentan. Como yo les decía, yo he trabajado con jóvenes en iglesias y un día de esto yo estaba viendo unos videos que me encontré allí en unos discos y me quedo viendo de cómo era esa etapa, ¿va? Desde la visión mía y también ver a los jóvenes correr en los campamentos o hablar de Dios. Y ahora que ya pasaron más de 10 años, al verlos, pues me encontré un video del 2002, imagínense, del 2002 me encontré un video. Un cambio totalmente radical, ¿va? Entonces, pero que en esa edad, y cuando uno mira eso, y algunos ahora ya se están casando. Entonces, pero ¿cómo era esa vivencia? La edad, jóvenes. Viene otra que es la influencia normativa de la historia, jóvenes. Por ejemplo, esta experiencia del COVID, que a todo el mundo nos llegó. ¿Qué cosas hemos aprendido ahora, jóvenes, de esto? ¿Cómo lo estamos viviendo? Por ejemplo, yo doy clase en otra universidad y una señorita me escribió un día un correo diciéndome en ese tiempo, el año pasado, mire, licenciado, yo no voy a poder participar en estos días
en su clase porque mi madre falleció por el COVID, es enfermera y a mí me llevan, en ese tiempo estaban llevando a las personas a lugares. Eso a mí me impactó mucho. Entonces a ella le marcó mucho eso. Entonces, más de algunos de los que están aquí también, de una o de otra manera, tuvieron una mala experiencia con esto que pasó el año pasado. Pasó con el COVID. Y ahora pues ustedes están, algunos aprendiendo, por ejemplo, a superar algunas situaciones, ¿va? Perdieron algún ser querido cercano o algo. Otros quizás perdieron a muchas personas. Por ejemplo, me escribe aquí una señorita, valorar nuestra libertad, aprendimos a valorar a nuestros familiares, la oportunidad de abrazarlos, muchas gracias. Entonces, esto no nos había pasado y todos ahora tenemos esa experiencia de quedarnos en la casa, tener miedo de salir, tener terror de salir, ¿va? Y tener ese pánico de saber de que si salís no sabes si vas a regresar con el virus y si vas a morir, ¿va? Entonces más de alguno quizás le dio en ese tiempo y al saber que lo habían diagnosticado con eso o tener los síntomas fue algo muy dramático, ¿va? Muy complicado. Quizás o algún familiar, mira hijo, quizás algún papá, algún padre de usted le dijo, mira hijo, tengo COVID. Para usted fue como tirar una bomba ahí, ¿va? Y afligirse, preocuparse y decir, hijo, me voy a tener que aislar y por favor, aléjense de mí ahorita. Entonces, esa experiencia. Entonces, vamos a decir que es algo que una influencia normativa de la historia y todavía estamos viviendo esta crisis. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo de la guerra, de la Primera y Segunda Guerra Mundial. A nosotros no hemos tenido esa experiencia, pero sí, ahora hemos vivido esto del COVID y hemos aprendido algo de eso y en todas las edades. Por ejemplo, los adultos mayores a cuidarse. En el caso de nosotros que tenemos, en mi caso yo tengo a mis padres de esa edad, lo viví desde esa experiencia. Otros quizás desde la visión de sus padres, ¿va? También, y algunos con experiencias muy duras de vida. Entonces, ahí tenemos eso. Y el último, jóvenes, es las experiencias no normativas que son sucesos inusuales, jóvenes. Esto son cosas que no tenemos. No tenemos ni control los seres humanos, pero sí tiene un efecto en la vida del individuo que les altera y les cambia el ciclo vital. Sus eventos son típicos que ocurren en un momento atípico de la vida. Por ejemplo, como la muerte de un padre o la muerte de los dos. Eso puede ser algo que no se esperaba. Pero en un accidente, pues murieron los dos señores y quedó quedó los hijos ahí. ¿Y quién ahora responde por ellos? Eso ya les cambió la vida a alguien. O algunas de estas influencias no son controladas por las personas y representan oportunidades insólitas o graves dificultades que dicha persona interpreta como momentos decisivos. Entonces, ahí es donde estos son aspectos no normativos. Son inusuales, no los esperamos. Por ejemplo, imagínense la señorita Ana, llega su papá y le dice, hija, el príncipe de Inglaterra te quiere conocer. No, ese ejemplo no. Imagínense, le llega su papá a la señorita Ana y le dice, hija, fíjate que nos acabamos de ganar la lotería. Son $1,000,000. Y ahorita los voy a ir a traer.
¿Me acompañas? Imagínense. ¿Por qué no jugando a eso, papá? Le voy a Imagínense. decir. Imagínense. Vámonos, pues, le voy a decir. Sí, ya eso es algo tremendo. Pues, "Ey, ¿qué pasó? ¿Y ahora qué hago? Pues sigo. Entonces ya eso nos cambió la vida. Como también puede llegar el padre de familia a uno y decirle, mira, hijo, la empresa quebró, estamos en bancarrota y ahora pues ya no vas a ir a ese colegio, ya no vas a tener el vehículo, ya también nos vamos a cambiar de esta casa porque ya no la vamos a poder pagar, sino que vamos a ir tenemos solamente, vamos a vivir en una casa muy modesta, así que eso pues son aspectos que nos cambiaron, nos cambian la vida. Entonces, ahí tenemos la edad, ¿cómo se llama? Eventos que tienen que ver con la historia y los no normativos. Bueno, jóvenes, tengo una actividad ahí para que ustedes la puedan realizar. Va a estar habilitada desde, ¿cómo se llama? A las 2:40 va a estar habilitado para que ustedes la puedan trabajar. Va a quedar hasta las, ¿cómo se llama? Hasta las 11 de la noche para que ustedes la puedan trabajar. No sé si tienen alguna consulta, jóvenes, pregunta. Yo aún no veo la actividad. No, todavía no está habilitada. Ya tiene un tiempo y ya la vamos a poner por ahí. Pero 11:40, perdón, 2:40 estará habilitada.